Ahí está. Ahí Ah, mira, ya está está. ahí. Vale, vale. Cancelado la sospecha. Juan Carlos, que pensábamos que no estabas. Bueno, empiezo a grabar ya. Está muy cortita. Vale, todo lo que hemos aprendido, lo que estamos viendo es el ego. Entonces vivimos en el ego. O sea, esto es la mente, ¿no? La mente es lo que podemos describir como el ego. Realmente el ego es el proceso de identificación con la mente. Eso es el ego. O sea, viene un pensamiento y el yo profundo se cree el pensamiento y se convierte en el pensamiento yo soy guapo. El yo profundo se cree que es guapo y eso es lo que genera el ego, o yo soy feo. Entonces es la identificación con el proceso. El ser se identifica con la mente. Eso es el ego. La sabiduría es la no identificación con la mente. Eso es la sabiduría. No quiere decir que no puedas jugar con la mente, pero no te identificas con ella. No te crees que eres, ¿no? El Cartón lo dice muy bien con... Marion Kay lo dice, no te creas la película que dice la mente. Es decir, la mente te genera una película y te la crees. Y al creértela es la identificación. La película que te dice la cabeza no es la realidad, pero tú te lo crees. Viene la realidad física, tu cabeza te hace una interpretación y tú te crees la interpretación y ahí empieza un sufrimiento. Pero es que luego viene una película que es la experiencia de vida y tú te la crees. Te crees que eres padre, te crees que eres hijo, te crees y esa realidad física se convierte en tu única realidad y el ser se ve olvidado y entonces te conviertes en el padre, en el hijo, ¿no? Entonces, llegados a este punto, cada uno ha pillado lo que ha podido, ¿verdad? Llegados a este punto, la meditación de conexión al ser. Entonces, una meditación de no hacer, ¿no? Yo el último retiro que hicimos es un retiro que esto propone Marcus White, un retiro de ayuno, seco además, y no hacer nada. O sea, es un día, nosotros hicimos un día, él propone ya 2 días, ¿no? 48 horas de no hacer nada, ni comer ni beber. Porque el ser, fijaros una cosa, ¿os acordáis lo de la guitarra, no? Si os acordáis de la guitarra, que la afinación por el sexto, por el quinto traste, la cuerda sexta al aire es mi y la quinta cuerda al aire es la. Pero cuando yo la pongo en el quinto traste, la cuerda al aire se convierte en la y entonces cuando yo toco resuena y se mueve. Entonces, tú experimentas la realidad porque vibras en la misma situación. Tú experimentas que la vida es amor porque tú vibras en el amor y entonces todo lo que te viene estás en esa vibración. Los que están en el odio, su realidad es odio porque vibran y entonces conectan con el odio. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con esta meditación es conectar con el ser para vibrar en la realidad del ser, no en la realidad del ego. Y esto se trata de un no hacer. En yoga se dice el no hacer en el hacer. Significa es no hago. En el Tao también lo dicen, no hagas nada hasta que la base se calma, ¿no? Y la acción surge por sí sola. Es decir, no hago nada y el hacer vendrá del ser, no del ego. Porque yo cuando hago, necesito y esta necesidad, este deseo, todo es del ego. Y primero lo que tenemos que hacer es no hacer para salir del ego. Y luego, más tarde, surgirá un hacer del ser, ¿no? Entonces, la propuesta es sentarte sin hacer nada. Entonces, yo me siento
Puedes hacerlo tumbado, puedes hacerlo como quieras. Yo me siento y ya no hago nada. No sé si conocéis el zazen alguno, y entonces el zazen te propone eso, siéntate, mira la pared y no hagas nada. Claro, pero es que no sabemos no hacer nada. Entonces tú cuando te sientas a no hacer nada, viene un pensamiento y estás divagando. Y dices, si no estoy haciendo nada, sí que estás haciendo, estás divagando. Te has identificado con el pensamiento. No hacer nada es no hacer nada, no identificarte con nada. Viene un pensamiento, no me identifico, no hago nada. El engancharte es identificarte, el desearlo y atraparlo es identificarte. Y el rechazarlo es no querer pensar, eso es hacer. Estás identificado al pensamiento y como te crees el pensamiento, quieres no pensar, quieres tú parar el pensamiento. Pero si yo no soy el pensamiento y no tengo que hacer nada, viene un pensamiento que venga y que esté el tiempo que quiere, que se vaya cuando quiera. Yo no hago nada. Entonces entro en un estado de no hacer. ¿Sí? Es para conectar con este estado de la presencia. ¿Vale? A nivel... Bueno, a nivel de alimentación no me voy a meter. Se podría, pero no me voy a meter. Vale, entonces lo que tratamos es de no hacer nada. Entrar en un estado de no hacer nada. Sí, tener la teoría clara es muy sencilla, ¿verdad? Es tan sencilla que va a ser que es difícil. ¿Alguien tiene alguna duda del no hacer nada? Sí, Eso es. es tan sencilla que lo veo imposible. Claro, claro. Tan difícil. Imposible no, pero dificilísimo. Yo Esa es la realidad. Porque es como el que no hace es el ser. El ego siempre está haciendo. Entonces, la realidad es que vivimos en el ego. O sea, la identificación con el ego estando que el ser está olvidado. Entonces, el no hacer nada, que implica salirse del ego, no podemos, no sabemos, porque tú te sientas, yo cuando empecé a meditar, una de las meditaciones que hice fue hacer, y claro, yo no entendía nada, y siéntate, ponte a mirar una pared y no hagas nada. Claro, tú estás pensando, tú estás haciendo, y estás tratando de estar en la postura cómoda, estás siempre en un hacer, en un hacer, en un hacer, y es dejar de hacer. No hacer nada. Mira, en el retiro que hice de un día era no hacer y la gente dice, no hacer, pero ¿qué hago? Nada. Pero no, como siempre tengo que hacer algo, ¿qué hago? Me decían, me siento, puedo pasear, no hagas nada. Y si no hacer nada, dices, bueno, es que estoy aquí sentado en la cama, pues voy a pasear, pues pasea, pero no sale de la necesidad de que tengo que hacer algo para conseguir un objetivo, para ser feliz, para estar más pleno. No, es un estado de no hacer nada porque ya eres pleno. No hacer nada porque no necesitas conseguir nada para ser feliz. No necesitas meditar para ser feliz. No necesitas trabajar para ser feliz. No necesitas ser mejor persona para ser feliz. No necesitas ser padre o buen padre para ser feliz. Es un estado del ser. No necesitas educar para ser feliz. Es un estado del ser donde no necesitas hacer nada y es entrar ahí. ¿Sí? Claro, yo me dormiría. Para no hacer nada tendría que dormir. No, porque si no estás durmiendo, eso es hacer. ¿Eso ya es hacer algo? Claro, estás durmiendo. Pues para no hacer nada. Claro, porque ¿quién duerme? Duerme la mente, ¿no? Y es un estado de yo no duermo, duerme la mente. Pero si tú dices yo duermo, tú estás haciendo el dormir. Te estás conectando con el ego, con la mente, que es el dormir. O sea, es como yo no hago nada y el dormir sucede. Yo no he hecho nada, ¿eh? El dormir ha sucedido. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Es como el cartón que dice, yo no estoy, o sea, el cartón dice, el hablar sucede. Es como que yo no estoy hablando. Lo que te está diciendo él es que él no está haciendo el esfuerzo,
queriendo convencerte, teniendo un objetivo, no, el hablar sucede. Me preguntas, pues se contesta. Ujú. No necesito expresar nada, no necesito convencerte, no necesito ser un maestro, no necesito nada, pero me preguntas, te contesto. O sea, volvemos, es estar. O sea, la palabra es estar, ni siquiera plantearse si Eh, más que estar, nada. sería Mm, ser. Ser. Vale, vale, ¿Vale? vale, sí, es ser. ¿Vale? Claro. Tú ya eres. Mm, Es decir, ¿tú qué tienes que hacer para ser? Si ponemos Mercedes, igual sí. Porque si ponemos Mercedes, igual Mercedes tiene unos patrones que le han dicho que tiene que ser buena madre, buena hija, que es muy perfeccionista en el trabajo, lo que sea. Entonces, yo para ser Mercedes tengo que hacer. Tengo que hacer lo que mi patrón me dice. ujú, Pero si sueltas a Mercedes, si sueltas la historia de Mercedes, mm, saliendo de la historia de Mercedes, tú para ser, tú imagínate que te coges una mochila ahora y te vas a medio de la India o de Nepal tú sola, que nadie te conoce. Nadie te mm, va a decir, Mercedes es que es buena, nadie te va a decir nada, nadie sabe cómo es Mercedes. Y tú estás ahí en ujú, medio y simplemente eres. No tienes que hacer nada específico para manifestar que eres Mercedes. Tú simplemente eres. ujú. Es eso, es entrar ahí. Es un estado de ser, donde no tienes que hacer nada. Sí, pero la línea es tan fina. Yo soy tan inquieta, por ejemplo, o sea, yo me pondría a hablar Claro, con ¿quién es inquieta? yo, o sea, ¿Vale? Mercedes, o sea, la Vale, identidad, Mercedes es el ego, inquieta. Entonces, el ego. si yo sé que soy inquieta, Mm, ese que observa el que es inquieta no mm, puede ser la que es la inquietud. ¿Sí? ¿Recuerdas, Mercedes, que hicimos esto la otra vez? sí. ¿Vale? Entonces dice, yo soy inquieta, ¿sí? Mm, Entonces, ujú, lo que estás diciendo es que tu mente es inquieta y ujú, el yo se está identificando con la mente. ujú, Entonces, el no hacer es observar que tu mente es inquieta. Yo estoy aquí sentada y mi mente me dice, pero Mercedes, ¿de verdad te vas a quedar sentada? Si hay que ujú, fregar los platos, si hay que hacer no sé qué, si tienes que decirle este a este, si se te queda esto pendiente, entonces tú estás observando que Mercedes, el yo profundo, el ser, está observando que Mercedes es inquieta. ujú, Pero tú decides no hacer nada, no ser Mercedes, decides ser la presencia, aquel que observa a este patrón o a este rol o a este juego que ahora llamamos Mercedes, que es muy ujú, bonito y es como una obra de teatro. Si solo existiera el ser, estaríamos todos en el ser y no habría ninguna diferencia. Vale, pues Mercedes tiene una serie de historias que la hace diferente superficialmente a los demás, pero resulta que en la profundidad, mm, ese es Mercedes y Juan Carlos en la profundidad es exactamente lo mismo, es el ser. mm. Lo que pasa es que en la superficie no. En la superficie es una manifestación diferente. Y entonces, si te crees solo la superficie, por eso Vipassana es ver la realidad en todos sus niveles. Mm, En el nivel superficial, Mercedes es una ola y Juan Carlos es una ola. Pero si entras un poquito más en profundidad, resulta que es agua. Mercedes es agua y Juan Carlos es agua. Y diríamos que es el mar, ¿no? Es lo mismo, pero a un nivel más profundo de entendimiento, si quieres. Entonces, es conectar con eso. ya. Es conectar con aquello que no tiene ningún patrón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hicimos en la clase anterior? Claro, esto, para hacer esto, si no has hecho la clase anterior, no lo concibes. Es decir, Mm, yo estoy observando y voy a observar la mente, voy a observar el ego. Entonces, yo observo una sensación en mi cuerpo, ¿sí? mm, Y entonces digo, el que observa no es el cuerpo. Y entonces yo no soy el cuerpo. Entonces, ya sé que el cuerpo es la mente. Vale, luego viene un pensamiento. Yo observo el pensamiento, ¿vale? Pues el pensamiento es mente. Yo oigo un sonido y entonces todo lo que yo pueda experimentar no soy. ¿Sí, Mercedes? sí. Todo lo que tú puedas experimentar, todo lo que puedas a través de los sentidos, y la mente, el pensamiento es un sentido,
todo lo que yo pueda experimentar, yo sé que soy el observador de lo que experimento, con lo cual lo que experimento no soy. Ya. Entonces yo soy algo que observa la experimentación y es ir entrando ahí. Y bueno, y si te enganchas a un pensamiento y estás divagando, tú eres el pensamiento en ese momento, lo sueltas y cuando lo sueltas eres el que observa el pensamiento y vuelves a conectar otra vez con la presencia. Es ese no hacer. Claro, pero es que la ignorancia es la identificación con los agregados. Entonces, por decirlo de alguna forma, esta ignorancia te hace que te enganches. Y eso es hacer. Si tuvieras la sabiduría, podrías entrar en el no hacer y en el no hacer te distancias del ego. Ya, la línea es tan fina, Claro. tan fino. Claro, como un hilo. Fíjate, yo esto lo he practicado hace tiempo que no lo hago. Bueno, por ejemplo, lo que tú has dicho de dormir, ¿no? Entonces, tú te vas a la cama y dices, yo soy. Yo soy algo, no le ponemos nombre, ¿verdad? Yo soy algo, el yo profundo si quieres, que observa que mi cuerpo se está durmiendo en mi mente y voy a parar a observarlo. Si te quedas en ese estado de observación, llega un momento que está observando como la mente está ahí, que se duerme, que no se duerme, y eso que te duerme, no te duerme, y es un segundo, se va ampliando. Un estado meditativo muy profundo que dice que tiene mucho maestro. Yo esto lo he experimentado cuando lo he trabajado, yo ahora no lo experimento. Es ser consciente de que tu cuerpo está dormido. O sea, yo he hecho un trabajo del yoga de los sueños, entonces llega un momento que eres consciente del sueño lúcido, o sea, eres consciente del sueño, se convierte en un sueño lúcido. A través de los sueños desarrollas tus deseos y luego llega un momento que dejas de desear y el sueño desaparece. Y sabes, tu yo profundo sabe que el cuerpo y la mente están durmiendo. Y dices, bueno, voy a mover el cuerpo, pero no se puede mover porque está dormido. Eso es un estado de presencia donde como el cuerpo está dormido y la mente está dormida, no se hace. Pero luego de ahí enseguida otra vez te enganchas al ego y entonces intentas moverte, te genera el miedo y ahí te vas conectando con la mente. Pero ese estado de no hacer, de observar que tu cuerpo se duerme, que tu cuerpo habla, que tu mente dice, yo solo observo, yo solo observo. Estas prácticas en el yoga se hacían, por ejemplo, lo que pasa claro que cuando tú lees yoga no lo entiendes, pero por ejemplo, una de las, están los yamas, los niyamas, bueno, había una cosa que se decía, estate siempre reconociendo la divinidad. Claro, pero es que yo no sé lo que es la divinidad. Ahora la divinidad para nosotros, conforme lo hemos explicado, es el yo profundo, el vacío, si quieres decir lo que decía el Buda. Es el observador, entonces, estate siempre conectando con el observador. Entonces, ¿hay ira? Ah, genial, la mente tiene ira. Pero yo estoy conectado con el ser. Yo no tengo ira. Yo soy el que observa que la mente tiene ira. Entonces, vas entrando en un ser y en un no hacer. Porque claro, si tú tienes ira y la ira te genera un sufrimiento, voy a hacer algo para sacar la ira y que venga la calma. Y este es el juego del ego. Mucha gente cuando empieza a meditar es que yo sufro y estoy meditando y no consigo esa calma que tuve en un momento dado. ¿Eso quién lo dice? El ego. El ego te dice, yo sufrí y yo puedo generar calma y yo ahora en la mente tengo sufrimiento, tengo rabia y puedo cambiarlo a calma. Sí, es una calma de la mente, del ego. Pero como es de la mente y en la mente todo es impermanente, no se sostiene. Y nosotros lo que pretendemos es ir a otro estado. O sea, observar que tu mente tiene calma o tu mente tiene ira, pero yo no soy ni el que tiene la calma ni la ira, yo soy el que la observa. Entonces no tienes que hacer nada. Que esto es difícil y requiere práctica, entre comillas. Lo que requiere es que no estés en el ego. Pero vuelvo a insistir, quien no está en el ego está iluminado. A lo mejor tenemos, ¿no? Como decía aquel, hasta un reloj roto de agujas da por lo menos 2 veces al día la hora perfectamente. Pues si se ha quedado a las 9, pues llegará un momento que el día será a las 9.
Bueno, te puede pasar que entres en momentos de presencia en el que no haces, ¿no? Puede pasar. Lo que pasa es que se trata de hacerlo de forma consciente y mantenerlo. Entrar en este no hacer. Entonces, ¿cómo se practica? Por ejemplo, por eso un retiro está chulo, ¿no? Entonces tú coges un día, un retiro, pero lo puedes hacer en tu casa si quieres, no un retiro no tienes por qué ir a un sitio, pero en tu casa es no hacer. Un día de no hacer. Ni comer ni beber. Y estás un día ahí quieta. No puedes leer, no puedes ver el ordenador, no puedes hacer ninguna actividad, no puedes dibujar. No, es que voy a dibujar un mandala que esto es espiritual. No, no puedes hacer nada. Es no hacer. ¿Para qué necesitas hacer un mandala? ¿Para qué quieres ser espiritual? Si tú ya eres eso. ¿Tengo que hacer algo para ser espiritual? Esto es absurdo. ¿Tengo que hacer algo para ser el amor? Sí, el ego. El ego tiene que hacer algo para ser el amor, la mente. Pero el ser no, el ser es ese espacio. Y luego, ¿qué sucede? Que si entras en el estado del ser, como la mente tiene que alimentarse de algún sitio y se alimenta del ser, entonces la mente se alimenta del ser y se manifiesta por sí mismo sin hacer nada el amor y la compasión. Amor y compasión. Claro, esto, bueno, lo explicamos, ¿no? Lo explico otra vez. Tú cuando entras en el no hacer, no te identificas con ningún agregado. No te identificas ni con el cuerpo, ni con la sensación, ni con la percepción, ni con los estados de ánimo, ni con las creencias. Esto es decirlo fácil. ¿Vale? Si no te identificas con ningún agregado, ya no hay ignorancia, porque la ignorancia es la identificación. Entonces el ser se manifiesta. Entonces, como la mente se sostiene del ser, la mente se sostiene del ser, la fuente es el ser. Entonces, como se sostiene del ser, la mente por sí sola empieza a recibir, por decirlo de alguna forma, la energía del ser y entonces surge la paz, porque el sufrimiento surge del ego. Del ser no surge sufrimiento. El sufrimiento surge del ego que quiere ser feliz buscando en el propio ego. ¿Tiene sentido lo que digo, Mercedes? Sí, te sigo. Sí. Entonces, ¿cómo busco yo la felicidad en el ego? Por ejemplo, si el ser es algo profundo que todos tenemos y no es diferente, cuando yo busco el estar bien a través de una pareja, lo estoy buscando a través del ego. Yo necesito una pareja para ser feliz. Yo necesito que mi hijo sea no sé qué para ser feliz. Yo necesito tener un trabajo. Estoy buscando la felicidad en el propio ego. Eso Fuera. es lo que genera, claro, fuera. Todo lo que no sea el yo, fuera. Puedes buscar la felicidad en tus pensamientos. Cuando yo tenga pensamientos bonitos, seré feliz. Es lo mismo, si no son tus pensamientos, son los pensamientos de la mente, ya estás enganchado. Cuando yo no tenga ira, seré feliz. Mentira. Es cuando yo no me identifique a la ira, entonces sí. Porque te estás identificando, por decirlo de alguna forma, con el ser. Cuando no te identificas con el ego, por sí mismo eres el ser. Sí, la teoría es sólida. Sí. Claro, el problema es no identificarse. Cuando te identificas estás haciendo y cuando rechazas estás haciendo. El problema es no hacer eso. Ese es el único problema. Por eso, bueno, como hemos hablado, ¿quién come? Yo como, come el ego. O sea, esto me dice que yo estoy en el ego, yo estoy en la mente. Por eso, bueno, no le iba a decir, pero bueno, lo digo. El pránico no es que el pránico no es no comer. El pránico no es ayunar, eso no es el pránico. El pránico es, si el ser no necesita comer, si yo empiezo por eso son los procesos prácticos, dejo de comer, es como estados de vibración. Comer carne es un estado de vibración más burdo. Beber alcohol, tomar tóxicos, son estados más densos, ni bueno ni malo, más denso. Entonces, el ser es como una onda original donde es muy sutil. Entonces, luego, por ejemplo, el pránico, un proceso así muy gradual,
luego es comer crudo, ¿no? Y luego es tomar líquido, porque quien digiere es el estómago, que es del cuerpo. Y llega un momento que entonces están sin alimentarse a través de lo físico, sino del aire, por decir así. Y luego el objetivo es que realmente no te alimenten ni del aire. Hay casos, dicen, yo no lo he visto, pero de yogis que han estado un año enterrados y los han sacado y luego estaban vivos. O sea, ni siquiera han tomado aire. Es decir, es como alimentarse de otro sitio. Yo sé que para nosotros esto es increíble, pero simplemente es para entender un poquito el concepto. Es decir, yo siempre hago del ego, necesito comer del ego, es la vida del ego. Y lo único que podemos hacer ahora en nuestro paso es no identificarnos. O sea, decir, yo no soy quien necesita comer, es mi cuerpo y es mi mente, lo necesitan. Y poco a poco vas entrando en nuestro estado, vas como queriendo, por decirlo de alguna forma, estar manifestando otro estado de vibración, que poco a poco entrarás en el ser. Claro, tú imagínate, ya no son la comida, pero claro, si tú te sigues identificando con el pensamiento interpretativo de la realidad, pues bueno, antes de dejar de comer, porque es que si sigues interpretando y enganchándote tus interpretaciones y diciendo que necesitas que el otro cambie, si dejas de comer te mueres, porque estás viviendo en el ego y el ego si deja de comer se muere. Claro, primero hay que trabajar a nivel mental y luego si vas entrando en ese estado de no necesidad, podrás ir aplicando a un nivel más físico. No necesito cierta comida. Y entonces la manifestación, para mí, que estoy ahora muy metido en el tema de esta alimentación, ellos te dicen, ¿no? Si empiezas a hacer el proceso pránico y sigues perdiendo peso y el peso no se estabiliza, come, porque eres el ego. Y si no, el ego se muere y el cuerpo se muere con el ego. Si llega un momento que no pierdes peso y no estás comiendo, quiere decir que hay algo que es el yo profundo que se está separando del ego. Y ya se está alimentando la mente, el cuerpo se está alimentando de otro sitio, que sería la presencia. Por eso esta gente dice, los que están en ese estado, que yo no estoy, pero bueno, dice que claro, cuando tú dejas de comer estás ayunando. Y otra cosa es ser, sin necesitar comer, porque estás en el ser, ya no tienes que comer. Y esto es lo mismo que estamos diciendo aquí. Ya no necesitas meditar, porque ya eres. Y como ya eres, observo desde lo que soy lo que no soy. Y observo que la mente tiene ira, la mente tiene rabia, que hay miles de pensamientos, pero como yo no soy eso, me paro y lo observo. Vaya, pero claro, aquí o tienes un control muy controlado sobre... Claro, yo las palabras que dices, pues es así como el abogado del diablo, que, ay, mira, te rectifico, pero es para que tú entiendas. Si tú estás controlando, ¿sí? Estás en Sí. el ego. Es por entender la palabra. ¿Yo qué sería? Yo me sentaría y vería que me dice, controla el no pensar, y diría, mira, aquí está el ego. El ego quiere controlar, el ser no quiere controlar. El ser observa que el ego quiere controlar. Sí, así es muy evidente, porque sí, claro, casi como que es un chiste, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? El ego, sí, pero a nivel físico, materia, energía, Bueno, sí, pero nosotros, claro, vamos a andar por partes. Yo sí, hablo del tema de la comida para entenderlo, pero si no lo haces a sí, nivel mental, o sea, la gente que quiere dejar de comer y todavía sí. no ha solucionado sus problemas emocionales y mentales se muere. Sí, pero fíjate que me identifico bien porque al haber sido vegetariana yo pienso que hay una línea ahí que necesitas una especie de control para pasar al otro lado. O sea, quiero decir, como soltar, Claro, pero ahí pasa una cosa, que yo sueltas como, todo el peso que tienes encima de la cultura, de la educación, y dejas lo que es lo físico, o sea, la necesidad, por ejemplo, pues eso de comer carne,
hay una línea tan fina que una vez que la traspasas es